Este espacio de diálogo social por la vida y por la paz en el departamento del Cauca. Señoras y señores, a continuación se dirige a ustedes el presidente de la República de Colombia, el señor Gustavo Petro Urrego. Gracias. Pero aquí está planteada una situación más amplia que tiene que ver con la región, y diversa, y aquí sí más compleja. Ahí sí no es tan fácil de solucionar, que tiene varios elementos. Me pasas ahí la libretica que se me quedó, que tiene varios elementos de acuerdo a lo que ustedes mismos han hablado y de lo que hemos recogido durante todo este tiempo, que varias veces hemos venido aquí, incluso a recoger cadáveres. Entonces, el tema de la paz, que bien dice aquí, es paz con justicia social. Ese es un tema que hemos defendido desde chiquitos. La paz y la justicia social son sinónimos. El Cauca, por muchas razones históricas, tiene una complejidad y una enorme injusticia social. Ustedes lo conocen mejor que yo. Aquí hay una historia larga de luchas, de abuelos y bisabuelos, uno puede decir. Cuando llegaron los españoles, dividieron todo este territorio de una manera diferente a como las comunidades indígenas anteriores, precolombinas, que llaman, lo habían establecido. Esa división generó tres grandes centros de poder colonial: Cartagena, Santa Fe y Popayán. Es decir, aquí estuvo el poder colonial, que era un poder feudal y esclavista. Y entonces tenemos un grave problema histórico. Tenemos también, eso no podemos hablar mal de todo, pero aquí se articuló el esclavismo con el feudalismo. El Cauca es una concentración de los problemas de Colombia. A los negros los trajeron aquí para venderlos en esta ciudad como esclavos. Y algunos escaparon, muchos, y construyeron todo ese litoral pacífico con las comunidades indígenas que allí estaban de antemano. Y como fueron esclavos libertos, la élite de esclavistas que gobernaba en Popayán, Santa Fe y Cartagena decidió excluir esos territorios, y así ha sido hasta el día de hoy. Pues tenemos que saber que esa paz se ubica en una sociedad diversa étnicamente, diversa culturalmente, con maneras diferentes de pensar la vida y el mundo. Esa paz debe ser con justicia social, bien dicen ustedes. Se lo propusimos al Estado Mayor Central del Cauca, que tiene diversas formas organizativas aquí. Hicimos un cese al fuego, cumplimos con nuestra palabra de campaña electoral. Lo prorrogaron 2 veces, incluso una contra mi voluntad. ¿Por qué? Porque lo que hemos encontrado, y no es sino comparar, por ejemplo, las viejas luchas armadas en el Cauca con la nueva. La vieja lucha armada en el Cauca estaba en la cordillera central, en esta. La nueva está en la occidental. ¿Por qué? Ese es un interrogante que hay que explorar. ¿Por qué? ¿Por qué el cañón del Micay es tan importante? ¿Y por qué el Plateado se volvió en el florero de Llorente y el punto de discordia que rompió el cese al fuego? Fueron los programas para solucionar los problemas del pueblo. Fue el tema agrario, fue el problema de la autonomía indígena, fue la necesidad de empoderar las comunidades afro, fue la educación pública, fue la salud pública, fueron las vías, ¿no?
fue que nosotros quisimos volver realidad uno de los párrafos que estaban escritos en el primer punto del cese al fuego. Se hará un protocolo para iniciar el proceso de sustitución de cultivos ilícitos. En la segunda reunión dijimos, hagamos ya el protocolo. Dijeron no. No todo el MC, sino los del Cauca. Dijeron no. ¿Y entonces por qué? La respuesta es simple. Fea para algunos, porque algunos todavía piensan, yo ya no, en las viejas guerras y luchas, incluso revolucionarias, que han pasado por el Cauca. Por el Cauca ha pasado casi toda la violencia de Colombia en toda su historia. Pero eso no tiene nada que ver con que no se haga un protocolo de sustitución de cultivos. A menos que no se quiere, es porque se quiere seguir traqueteando. ¿Dónde está la sustitución de cultivos en el MICAI? No, que se dedicaron fue a entregar transferencias monetarias en donde no hay hoja de coca. No, pues eso hubiera sido discutible, bien puesto en la mesa, pero eso no fue lo que discutieron. Lo discutieron es, no hacemos un proceso de sustitución de cultivos en el MICAI. Entonces así no llega la paz. Y por eso hay la toma de Morales y los muertos, etcétera. Muertos jóvenes, como todos sabemos, jóvenes y pobres. Jóvenes que entran allá reclutados porque no tienen, unos incluso no voluntariamente, y otros aquí uniformados, todos son jóvenes pobres. ¿Muertos por qué? Por luchar por la revolución, por la toma del poder, por el poder para el pueblo, por defender de que no haya una revolución. No. Bobos pendejamente ellos, porque otros tienen codicia de enriquecerse. El Cauca no se puede condenar a eso. En mi opinión, no. Independientemente si se hace un acuerdo o no, el camino de la paz sigue siendo la justicia social. Y en eso no estamos equivocados. Y entonces, independientemente de acuerdos o no, la justicia social hay que construirla. Y tiene que ser ya. Comenzar el proceso ya, no digamos que se puede hacer haciendo así, pero comenzar el proceso ya. Aquí van 2 años de gobierno. ¿Qué es lo que yo he descubierto y por qué tanta dificultad en traer al territorio excluido un cambio en la inversión pública? Aquí se ha organizado el Estado de una manera que impide el que se pueda construir la justicia social en Colombia. Y nuestro deber es transformarlo, y ya. No esperar al otro gobierno, es este. ¿Qué ha pasado después del acuerdo de paz con las FARC, año 2016, en el Cauca? O en Colombia. Después del acuerdo de paz, donde se dijo, escrito, yo lo traje ahí, pero lo dejé en el vehículo, quería mostrarlo. Estas palabrejas van a sonar un poco extrañas, pero van a ser importantes en mi opinión. Yo tengo el acuerdo de paz que entregaron al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Eso no fue un acto diplomático, porque sí, sino una importancia vital. Ya una periodista de Medellín, de esas que no son nada amigas mías, lo descubrió. Dijo, ahí va la jugadita de Petro. Yo no hice el acuerdo, ni lo presenté al Consejo de Seguridad. Tiene una carta del presidente Santos, no sé si él fue muy consciente de eso o no, dirigido al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que dice taxativamente: entrego este documento oficial al Consejo Nacional de Seguridad, lo podría leer aquí exactamente, como una declaración unilateral de Estado.
Significa que ningún gobierno, ningún cambio de ley, ningún cambio de constitución puede cambiar el documento oficial entregado al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que es la principal instancia de las Naciones Unidas. Eso tiene una importancia mayúscula, porque sin ningún cambio en Colombia puede entonces variar una J, coma o letra del acuerdo solo a través de las altas partes contratantes, dice así. Las altas partes contratantes es el Estado, cuyo jefe y representante en este momento soy yo. Por voluntad de ustedes, del pueblo, me metieron en este tierrero. Y la otra alta parte contratante, que es los señores y señoras de la FARC que firmaron el acuerdo. Que firmaron el acuerdo, no los que están hoy de senadores o por ahí. Y entonces, ¿se modifica el acuerdo o no? ¿Qué dice el acuerdo? Pues resulta que como es un mamotreto así, las periodistas famosas no se lo leen, los políticos no se lo leen, la comunidad tampoco. Va pasando como si fuera un documento más al archivo, así como el libro gordo de Petete, y resulta que es una declaración unilateral de Estado que es supra-ley colombiana, supra-constitución de Colombia. Ahí dice que hay que hacer un acuerdo político nacional, por ejemplo, que no se ha hecho. Ustedes saben que mucha gente votó en contra de eso, pero eso se hizo después del plebiscito. Ahí dice muchas cosas, entre otras que hay que hacer una reforma agraria, ministra, que hay que transformar el territorio y que hay que llegar a la verdad judicial. No voy a meterme en todos esos temas. Transformar el territorio, eso es lo pertinente en esta reunión. Es dicho por todos y todas las voceras. Si el acuerdo de paz, que es supraconstitucional, habla de transformar el territorio, y uno de esos territorios es el Cauca, ¿por qué no lo estamos haciendo? Y han pasado ya casi 8 años desde la firma. Por una razón, se ha incumplido por parte del Estado colombiano el acuerdo de paz con la FARC. Si yo aterrizo esto en la importancia que tiene, y las organizaciones populares cogen esto, no porque crean en la FARC, no, además ya como movimiento político, pues tiene que luchar mucho para ganarse el corazón de la gente, pero esto es un documento del pueblo, esto es un documento de la nación colombiana. Y esto es un instrumento de lucha popular, con la legitimidad que va más allá de la Constitución. Lo de la jugadita que me dijo la periodista es que entonces yo puedo, a través de las altas partes contratantes, citar a una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces la fuerza de transformar el territorio no es un capricho de Petro o de unas organizaciones aquí populares. Es un mandato de la humanidad en este momento. Transformar el territorio. Y entonces, ante ese tamaño de reto histórico, ¿qué está haciendo mi gobierno para transformar mi territorio? Y yo tengo que decir que por ahora nada en una trampa, de la cual hay que salir de manera inmediata. ¿Cuál es la trampa? Que el mismo presidente Santos, tratando de aplicar esto, creó una institucionalidad en los gobiernos que no sirve para aplicar esto. No quieren aplicar esto. Eso se llama hacer trizas la paz. Y por eso volvió a dispararse la violencia. Porque en la cabeza de las gentes, en unas más que en otras, en los territorios excluidos donde se hizo el trabajo de convocatoria para hacer los planes de desarrollo territorial, los planes de acción regional y bueno, una serie de circunstancias en la creencia de que se iba a transformar el territorio,
33.000 iniciativas, no sé qué, 6.000 proyectos, ya no me recuerdo todos los nombres que le pusieron a esos, 6.400 proyectos. Todo eso quedó en una oficina. Porque lo que es válido es las vigencias futuras y los proyectos estratégicos PINES. Bueno, esa jeringosa, ¿qué es? Que en las vigencias futuras son las 4G, no está la carretera Popayán, no está la carretera de Medellín a Quibdó, no están los puertos de Tumaco, no está la sustitución de cultivos, no hay una sola sede universitaria en ninguna parte del país, no hay un solo hospital, no hay un jardín infantil. Todas son los negocios del capital financiero haciendo grandes carreteras alrededor de los sectores más pudientes de la geografía y de la sociedad colombiana para unos buenos contratistas de concesiones viales que le cobran al Estado y a los que pasan por los peajes sus ganancias. Porque lo que produce violencia en Colombia es incumplir un acuerdo de paz en una magnitud tal que se convierte en un documento que es declaración unilateral de Estado ante el mundo. Pues no se puede hacer ese crimen con la historia de Colombia, porque condenamos generaciones enteras hacia adelante a seguirse matando entre sí. Y nosotros podemos ser un país enorme y grande. Entonces necesito el plan de ese territorio en materia de condición para vivir. Y este mismo territorio necesitó el plan de sustitución de cultivos. Yo no puedo entender cómo en el Micay no se puede sembrar una mata de café. Estamos junto al mar, a 1 hora en lancha de Buenaventura. Los narcos sí saben para qué es eso, como que no podemos saber nosotros para qué es eso también, sino en términos de café, de cacao, de chocolate. De cómo Popayán sale de su problema, pues por el mar. Por el mar, porque si estas tierras producen, Popayán se vuelve un centro agroindustrial, un centro de conocimiento, y la agroindustria se exporta. ¿Y por dónde se exporta? Pues estamos a 1 hora de lancha allá bajando en el mar de Buenaventura, el principal puerto de Colombia. Pues no es que estemos mal del todo, lo que pasa es que hay que cambiar la perspectiva, en mi opinión. Le pido a mi gobierno que contrate directamente con las comunidades. Si ustedes se ponen, contraten con la comunidad, empodérenla. Porque la contratación entre el Estado y el señor Odebrecht, pues empoderó al señor Odebrecht, ¿o no? La contratación del Estado con los señores Solarte empoderó a los señores Solarte. La contratación del Estado, bueno, no voy a seguir mencionando nombres, la contratación del Estado con el Cabildo Indígena, con la Junta de Acción Comunal, con el Consejo Comunitario, pues empodera a la organización popular. Y el empoderamiento de la organización popular, pues es poder para el pueblo, es poder para el pueblo, se llama democracia. Es el principal blindaje para construir la paz y la transformación de Colombia. Es el pueblo mismo. No tenemos que ir a buscar en otros lados. Es el pueblo mismo. Aquí dejo porque me extiendo mucho. Hay un largo... Primero, desde el Ministerio del Interior saludamos la iniciativa del proyecto de ley estatutaria. Creemos que le viene bien al país la posibilidad, o toda posibilidad mejor, de codificar al más alto nivel las garantías para la defensa de los derechos humanos. Ahora bien, además de este proyecto de ley, yo sí quiero recordar que desde el Gobierno Nacional venimos avanzando de forma concertada para avanzar en la política pública de derechos humanos. ¿Qué es la política pública de derechos humanos para la paz total? Artículo 109 del Plan Nacional de Desarrollo. Es la política que condensa 3 componentes solicitados por el movimiento de derechos humanos históricamente en Colombia. Lo solicitamos cuando desde la sociedad civil interpusimos la tutela de la que hoy se habla, que declara el estado de cosas inconstitucional. Uno de los accionantes
fui yo, otros son colegas míos de gobierno hoy por hoy. Curiosamente, hoy nos toca responder como funcionarios por lo que solicitábamos en ese momento. Lo solicitamos en el Proceso Nacional de Garantías cuando lo fundamos en el 2009, etcétera. Y lo que estamos hablando en síntesis es, uno, de la necesidad de tener una política de prevención adecuada al contexto colombiano. Dos, de la necesidad de tener una política de garantías a la defensa de los derechos humanos. Y tres, a la necesidad de modificar el modelo de protección. ¿Y por qué habría que avanzar en eso? Primero, porque es necesario entender que este sigue siendo un país en guerra. En consecuencia, la política de prevención debe ayudarnos a que se tomen todas las medidas sociales, estatales, culturales, económicas, para prevenir las afectaciones de la guerra y la violencia sociopolítica. Pero llevamos años diciendo que lo vamos a hacer, y lo que hemos hecho una tras otra vez es crear nuevas estrategias y nuevas entidades, comisiones, funciones, etcétera, al punto que hoy básicamente los recursos del Estado destinados en la materia se van en reuniones y en visitas, y no en programas que sean fuertes, contundentes y con clara posibilidad de intervenir cosas. Nos las vivimos de reunión en reunión hasta la derrota final. Eso debe ser modificado. Ojalá nos puedan ayudar ustedes desde el Congreso. Una enorme ayuda, además del proyecto de ley. ¿Sabe cuál es? Hay que modificar la norma sobre contratación en Colombia. Este gobierno, gracias al esfuerzo de los colombianos y gracias a la bancada de gobierno de ese entonces, gestionó enormes recursos en una reforma tributaria que por primera vez afectó a los más ricos y no a los más pobres, y destinó parte de ese recurso, entre otras, a la defensa de los derechos humanos. Nosotros incrementamos el presupuesto de la UNP en más de 1 billón de pesos. Nosotros cuatriplicamos el presupuesto de la Dirección de Derechos Humanos, multiplicamos en más de un 600% el presupuesto del decreto 660. Pero ¿sabe qué ocurre? Que hoy todo está en los trámites del enemigo interno que señaló el señor presidente, en las licitaciones y en los vericuetos, que hacen que los recursos que nos ayudaron a conseguir ustedes desde el Congreso no puedan ser invertidos en la prevención y en la protección. Queremos de verdad avanzar en temas. Necesitamos que la ley sobre contratación impida corrupción, sí, pero no paralice al gobierno. El gobierno del cambio hoy, en muchos aspectos, está paralizado. Corresponde llevar a cabo determinadas acciones, etcétera. Necesitamos ayuda del Congreso para eso, porque de lo contrario, las expectativas del gobierno del cambio de tomar toda esa cantidad de recursos que antes iban en corrupción y en pago de burocracia y destinarla directamente hacia las acciones que sirven a la sociedad civil, quedan navegando en los vericuetos normativos, administrativos, supuestamente para prevenir la corrupción. Tercero, creo que es importante que nos demos en cuenta de algo, voy a ir reduciendo, qué pena, que nos demos en cuenta de algo, o permítanme. Se nos hicieron ingentes llamados a la Mesa Nacional de Garantías. Fui años. La Mesa de Garantías, ¿saben por qué no está puesta en funcionamiento, doctora Jael? Porque seguimos en licitación del operador logístico. Porque tenemos 503 observaciones en el Ministerio del Interior y tenemos que resolver cada una de las 503 observaciones y después vendrán las tutelas. A eso me refiero. Entonces, ¿cómo hago para mover 200 defensores de derechos humanos a un punto X de determinada ciudad de Colombia a reunirnos si no podemos usar los recursos que ustedes en el Congreso nos ayudaron a definir? Esa es la única razón por la que no se ha hecho la Mesa Nacional de Garantías, y esa es la razón por la que no hemos hecho muchas cosas. Pareciese mentira. Ahí donde el director de derechos humanos se vuele la norma sobre el tema, ya no estaría aquí echando el cuento, seguramente estaría destituido y preso. De eso estamos hablando. No estoy pidiendo flexibilidad para la corrupción, ni más faltaba. Estoy pidiendo de que es importante dar un debate sobre cómo vamos a ejecutar el plan de acción del gobierno del cambio, porque de lo contrario va a navegar en los vericuetos que impiden el cambio hoy. 3, creo que es importante tener una reflexión. Señores, señoras, estamos en guerra. Y a veces,
disculpen que les diga esto a mis colegas de la sociedad civil, y a veces nos estamos inventando cosas que no están cayendo al punto central. Yo sí estoy de acuerdo con Madero cuando decía, no se habla de conflicto armado. Es que a los líderes sociales los están matando principalmente donde hay guerra, donde hay actores armados que se han ido tomando el control. Necesitamos desmontar la guerra, o dialógicamente u operacionalmente. Pero hemos tomado buena parte de todas las medidas que se nos pidieron desde la sociedad civil para los temas de prevención y de protección, ya las hemos ejecutado en el gobierno y les puedo demostrar una a una. Esto no es un gobierno que estigmatiza, esto es un gobierno que promueve más protección. Este gobierno incrementó un 87% la protección colectiva. Pero si no controlamos el territorio, pero si el territorio se nos sigue disputando por actores armados, pero si la impunidad sigue reinando, pues sencillamente el resultado va a ser el que estamos viendo. Necesitamos hablar de la superación de la guerra. Bienvenida a la mesa de garantías, tal como se lo dije a mis colegas de las plataformas la semana pasada cuando nos reunimos, 15 días después de firmado el contrato de operación logística, que si todo sale bien saldrá este viernes, la podemos convocar y ya los ministros e incluso el presidente están enterados del tema. Pero más allá de eso hablemos de cómo vamos a superar la guerra, hablemos de la transformación de la fuerza pública y hablemos de la superación del paramilitarismo. Sin esos tres aspectos enormes y esenciales, todo lo demás que hagamos en Colombia lastimosamente seguirán siendo paños de agua tibia. Termino entonces simplemente señalando que tenemos toda la disposición no solamente de escucha, sino de avanzar en mejorar el modelo de protección, de avanzar en transformarlo, de avanzar en protección. No es la Jurisdicción Especial para la Paz la que está sometida a un examen, es el gobierno nacional, tanto la administración anterior como la actual, el que ha debido ser citado de manera continua para recordarle el cumplimiento de sus deberes. Los firmantes de paz son ciudadanos en pleno derecho, sujetos de especial protección a quienes debemos preservar la vida e integridad con especial ahínco. En el año 2020, cuando la sección para casos de ausencia de reconocimiento inició este trámite, durante el gobierno del presidente Iván Duque, los asesinatos de firmantes fueron 82, una situación de cuya gravedad parecía o no quería darse cuenta la administración de entonces. A lo largo de este proceso hemos proferido múltiples órdenes con resultados que nos resultan inciertos y con la preocupación real y vigente de que a pesar de la disminución de los crímenes no se logra detenerlos y al día de hoy se presente una sustancial situación de gravedad e incremento de estos en los departamentos del sur y el suroriente colombiano. Por eso estamos aquí. El destino de un firmante de paz no puede ser la muerte violenta. Para eso no son los procesos de paz. Los procesos de paz son para traer vida. En este trámite hemos tomado decisiones que, más allá de su implementación y resultados, generan preguntas y suscitan reflexiones. ¿Por qué ha sido a instancias y por órdenes de la magistratura que la Unidad Nacional de Protección diseñó un plan para mejorar los estudios de riesgo e implementar las medidas de protección? ¿Por qué fue consecuencia de las órdenes de la sección que se aumentó el presupuesto de la Unidad Nacional de Protección y se amplió la planta de personal a fin de garantizar la implementación de los esquemas que se requerían? ¿No era ello acaso una tarea obvia? ¿Por qué debimos recordarles a los funcionarios de entonces que la austeridad o la racionalidad del gasto no eran principios invocables en el momento de garantizar esquemas a personas con amenazas ciertas? ¿Por qué el gobierno anterior fue negligente en la puesta en funcionamiento de la Comisión Nacional de Seguridad y Garantías y solo adoptó su reglamento después de 5 años? ¿No debían las instituciones cumplir de buena fe los acuerdos como lo determinó la Corte Constitucional? Seguimos. Agradecemos su compañía. Para nuestro último capítulo, el Sistema Informativo Acción Legítima considera fundamental los aportes, consideraciones u observaciones de nuestros oyentes y suscriptores. No olvide dejar su comentario,
O, si lo prefiere, escríbanos al correo electrónico accionlegitima@gmail.com. Es nuestro interés que estas temáticas sean objeto de discusión por parte de la ciudadanía. Recuerde, la vida primero. Finalmente, los invitamos a compartir este video y dejar su me gusta. Hasta nuestra próxima entrega.